Buen día para todos. A continuación expondremos acerca del Hierarchical Clustering. Los integrantes del grupo son Gina Alejandra Castillo, Juan Nicolás Figueroa, José Alejandro Orjuela, David Leonardo Sosa, Sergio Nicolás Vargas y quien les habla, Sebastián Felipe Sánchez. Entonces, ¿qué es el Hierarchical Clustering? Es básicamente una técnica de aprendizaje no supervisada, hay que tener en cuenta esto, que es pues bastante usada en el campo, o bueno, lo que es para el aprendizaje automático. Entonces, básicamente, lo que hace esta técnica es coger datos, digamos de maneras individuales, y los va acomodando o agrupando en grupos, valga la redundancia, que estos son llamados clusters, que básicamente los clusters son grupos en cuyos datos tienen como las mismas características, por así decirlo. Y pues digamos que estas agrupaciones se hacen dependiendo de pues la técnica que se esté usando, que ya las veremos, y también las métricas o el tipo de medida y los criterios de vinculación que pues con los que se está haciendo esta clasificación. Entonces, como podemos ver aquí en la imagen, acá pues se dan un conjunto de datos individuales que están dispersos y lo que se encarga precisamente esta técnica es tomar estos datos e irlos agrupando. En este caso se pueden ver diferenciados en diferentes colores. Eh, en donde cada color o cada grupo de colores pues representa como tal lo que es un clúster. Entonces, este verde es un clúster, este rojo es otro clúster y el azul igual. Y pues dependiendo de las técnicas uno puede pasar de este estado al otro o viceversa. O sea, de pasar de varios grupos a un grupo en general. Entonces, para esto están las técnicas del Hierarchical Clustering, en donde pues la primera técnica es el Agglomerative Hierarchical Clustering o agrupamiento jerárquico aglomerativo, que básicamente es una técnica que, como les comenté ahorita, toma cada punto, cada punto dado de datos pues de manera individual, o sea, sí, normal, en donde en cada iteración lo que hace es básicamente ir agrupando estos grupos de datos hasta llegar a fusionar todo en un clúster general, por así decirlo. Entonces, como lo podemos ver en la imagen, se dice que pues esta técnica funciona de abajo hacia arriba, precisamente por esto. Entonces acá digamos que cada línea de estas representa un dato y de esta manera pues se van agrupando hasta llegar a un clúster general que digamos se representa de esta manera. La forma de representar digamos, estos agrupamientos se representa en una gráfica que se llama dendrograma, que básicamente es una estructura como en árbol que precisamente se encarga de representar esas jerarquías que se van armando. Por otro lado, tenemos la técnica del Divisive Hierarchical Clustering, que es básicamente es como el opuesto al Agglomerative Hierarchical Clustering, ya que pues toma inicialmente como un solo clúster, o sea, un conjunto donde están todos los datos, y lo que se encarga es básicamente ir dividiéndolo por sus diferencias hasta llegar a armar pues el conjunto de datos de manera individual. Entonces, básicamente, como el Agglomerative era de abajo hacia arriba, pues este es de arriba hacia abajo. Entonces toma el clúster general con todos los datos y va armando las jerarquías, o sea, las va dividiendo hasta llegar pues, al conjunto de datos individuales. Entonces, estas técnicas, pues digamos que son usadas mucho en lo que son en el campo de la biología, en la genética por lo general, para demostrar esos árboles genéticos. Y entonces es por eso que cuando uno se hace un tipo de prueba de ADN, a uno, digamos que toman el dato que es uno, por así decirlo, o sea, los genes de uno, el ADN, y mediante eso pues van armando esas jerarquías, esas divisiones, y por eso es que a veces los resultados arrojan que, por ejemplo, unos tres cuartas partes de, no sé, de italiano o por allá de otras civilizaciones. Entonces, digamos que de esta manera, aplicándolo a un modelo real, pues se utilizan este tipo de técnicas. Entonces, por otro lado, tenemos lo que es la distancia de medición o métricas, que básicamente es como la forma en que se van a medir o sí, qué fórmula o qué medida se va a utilizar pues, para agrupar estos conjuntos de datos. Hay que tener en cuenta que la elección de estas métricas pues, debe hacerse en base a las preocupaciones teóricas del estudio que se está haciendo. Es decir, o un ejemplo sencillo es si se necesita determinar como las zonas de mayor peligro o mayor inseguridad en una ciudad, entonces la forma de medirlo es como la distancia que hay entre un barrio y el otro, por así decirlo. Entre estas pues distancias está lo que es la más usada, la distancia euclidiana al cuadrado, la distancia Manhattan, que es cuadrada de la ciudad, distancia máxima, también conocida como la distancia de Chebyshev, y distancia de Mahalanobis. Pues digamos que más adelante en la parte de formalismos pues se va a explicar un poco de manera más detallada estas ecuaciones. Y pues por otro lado tenemos lo que es el criterio de vinculación, que esto se hace pues después de haber seleccionado pues la métrica de distancia, eh, y digamos que este criterio de vinculación es la manera en que se va a utilizar esa métrica seleccionada. Es decir, eh, qué puntos se van a evaluar pues, de los grupos, de los clústeres, o qué puntos se van a tomar pues, utilizando esa métrica seleccionada. Entre los diferentes criterios de vinculación pues está el agrupamiento de enlace o máximo o completo,
en la agrupación mínima o enlace único, agrupamiento de vinculación promedio no ponderado y agrupamiento de vinculación promedio ponderado, agrupación de enlaces centroides, este es bastante usado en lo que es el algoritmo de K-means, que también es de agrupamiento, y la agrupación de energía mínima. En este caso, las más usadas son el agrupamiento de enlace máximo, que es también conocido como max, y el mínimo, que es conocido como min. Entonces, básicamente lo que hace esto es seleccionar dos, digámoslo así, nodos o puntos de los clústeres que ya están armados y es calcular la distancia mínima entre estos. Y el máximo, pues, por otro lado, es lo contrario, o sea, toma los puntos que estén a mayor distancia. Claramente cada uno tiene como su ventaja y desventaja. Por ejemplo, el mínimo eh, no agrupa bien cuando hay mucho ruido dentro de los datos, en cambio el máximo sí, ese, pues, lo agrupa de mejor manera. Sin embargo, cuando ya trata de escoger o seleccionar de manera determinada o muy detallada los datos, el mínimo es mucho más eficiente que el máximo, porque pues acá pueden quedar datos mezclados, en cambio en este no. Bueno, para hablar de los elementos empleados, tendríamos como tal que el Hierarchical Clustering emplea como tal lo que serían agrupaciones de elementos que provienen de ya como tal una serie de elementos, por decirlo así, sueltos, como se puede ver en esta imagen, los cuales eventualmente se convierten en una serie de clusters o agrupaciones, dependiendo pues de su proximidad, como puede verse en esta otra imagen. También se emplean dendrogramas, eh, pues los cuales son, como se puede observar acá, una serie de puntos en los cuales se agrupan jerárquicamente hasta, pues, como se puede ver acá en esta evolución, por su proximidad se van agrupando hasta terminar con un gráfico similar a este. Pues no es eh, como el ejemplo inicial, pero pues es bastante similar el diseño entre ellos. También se requiere un criterio de vinculación y una similaridad entre agrupamientos. Pues la similaridad como tal es que tengan algo en común y el criterio de vinculación sería el cómo vincularlos a ellos mediante esta similaridad. Mi compañero ya explicó un poco respecto a lo que sería el criterio de vinculación, por lo tanto no me extenderé mucho. Y también se puede estar generando una matriz de proximidad ya en base como tal a cómo se emplea el hierarchical clustering. Esta matriz de proximidad pues lo que haría sería definir los clusters y qué espacio hay entre ellos. Y pues para eso sería para lo que funciona. Como se puede ver acá, esta matriz de proximidad inicialmente es de puntos, por decirlo así, y finalmente termina siendo de clusters o agrupamientos. Bueno, ya respecto a las ventajas de el hierarchical clustering, tendríamos que pues ese como tal no necesita una preconcepción o un conocimiento previo sobre el número de agrupaciones que se necesitan, que suelen ser fáciles de implementar y que retornan el mejor resultado, pero siempre en el que sea el caso más óptimo. Pues ya veremos un poquito más adelante respecto a esta ventaja, y es que dependiendo del criterio de vinculación que se escoja, estos pueden tomar uno u otro camino, pueden dar un resultado totalmente opuesto al que se requiere. De desventajas tendríamos que como tal ese no puedes hacer lo que se hace con los conjuntos de datos, que se da una complejidad de tiempo de procesamiento en un espacio de trabajo de más de dos variables. Pues según lo que se consultó, esta letra O en mayúscula significa eh, este criterio de espacio, y este N2 sería como la cantidad de variables que pueden componer esos puntos como tal en un espacio determinado. Es un concepto un poco complejo, por lo tanto no puedo dar bastante información respecto, pero pues a mayor cantidad de datos en estos puntos, eh, más complejidad posee esta práctica.
y como tal pues esta sería una desventaja. También tendríamos que pues estos, al estar basados en una matriz de tipo de distancias para pues emplear distintos algoritmos, este suele ser, bueno, tener algunas desventajas que conlleva el uso de estas matrices, en los cuales pues los hace sensibles al ruido y a los datos dispersos, lo cual pues puede alterar los resultados dependiendo de los datos que estén más alejados de la media o también del ruido que haya en los datos. También de que se pueden realizar rupturas de grandes agrupaciones, dependiendo también del criterio. Si se selecciona un criterio de mínimos y hay un conjunto de grandes volúmenes de datos concentrados, pues puede resultar esto en que este gran conjunto no se clusterice por completo, sino que se hagan dos clústeres de lo que realmente a simple vista se ve como uno solo. También pues se da una dificultad al manipular agrupaciones de distintos tamaños o de formas convexas. A esto como tal se refiere pues lo que estaba explicando previamente, que dependiendo del volumen de los datos puede hacerse una ruptura o no, y también pues dependiendo de la forma puede realizar esto mismo. Digamos, puede ser una forma ovalada en la cual pues no haya mayor distancia en el clúster como tal, pero los dos extremos sí tengan una gran distancia, por lo tanto pues puede partir este clúster en dos. También en funciones no objetivas que pues son minimizadas y pues a veces es difícil definir este número de clústeres pues basándose únicamente en un dendrograma. Bueno, viendo los clústeres jerárquicos desde la perspectiva de que sus elementos se ordenan teniendo en cuenta la distancia de manera creciente, pues se pueden tener criterios de vinculación como el criterio del mínimo o criterio del máximo. Pues se podemos ver en la parte izquierda que el criterio del mínimo, cuando los puntos originales están dispersos como en dos grupos, es bastante efectivo ya que puede distribuirlo en dos clústeres bien separados, pues presentando esta ventaja de que pues puede manejar formas no elípticas y pues ya como vemos en la parte de la derecha los puntos originales cuando están bastante dispersos para separarlo en dos clústeres es más complicado y no sería la parte más óptima, pues ya que tiene esas limitaciones de que es muy sensible al ruido. En cambio, cuando vemos en la imagen tenemos bastante ruido en esos puntos y pues los valores atípicos también lo afectan bastante. Ya con criterios como el máximo, pues se puede ver que cuando los datos están bien dispersos, pues es menos susceptible al ruido y pues los valores atípicos no lo afectan tanto y pues permite así a simple ojo tener dos clústeres bastante más diferenciados. Pero pues también tiene una desventaja que es cuando los grupos son grandes, pues tiende a romper en racimos muy grandes y pues no es la parte más óptima ya pues porque se sesga hacia los cúmulos globulares, por lo que igual deberíamos en la imagen de la izquierda aquí inferior ver toda esta parte roja y esta parte pequeña debería ser azul, en cambio nos está presentando eso. Ya en cuanto a tipos de clústeres jerárquicos, podemos encontrar clústeres jerárquicos organizados tradicionalmente o no tradicionalmente, en los cuales podemos ver que en los tradicionales tenemos este diagrama en el cual se agrupan por distancia el P2 con el P3 y ya este formaría una parte y esta parte se agrupa con el punto P4 que es el más cercano, ya esta parte estaría unida con la parte P1 y ya los no tradicionales es en la cual se junta, digamos, por este lado la parte P1 con la parte P2 y la parte P3 con la parte P4 y ya estos harían una sola parte. En esta parte de la presentación
Voy a explicarles las características del hierarchical clustering, ya que permite hacer relaciones con elementos que asocian y determinan cómo actúan y actuarán sus agrupaciones según una serie de patrones comunes. También consiste en la segmentación y limitación de grupos de elementos en forma de datos, de modo que los que están en cada grupo están más estrechamente relacionados unos con otros. Agrupan el valor de datos y recalculan una y otra vez la estructura del grupo en base al análisis de los elementos y la media de valores que la conforman. Se encargan de determinar el comportamiento de los datos, en donde las variables pueden ser cuantitativas, binarias o de recuento. Las variables influyentes o predominantes no se pueden omitir, ya que esto ocasionaría una solución falsa. Por ende, los datos deben tratarse como tentativos. A diferencia de las técnicas de supervisado, estas no emplean un set de entrenamiento, ya que estas ya se conocen la verdadera clasificación. No requieren de preespecificación de clústeres. Por eso, en esta representación se fomenta la manera intuitiva con una estructura de árbol o de endograma que se va a explicar más adelante en las posteriores diapositivas. También identifican grupos homogéneos de variables en función de alguna característica, combinando y diferenciando hasta que solamente queden un grupo de características mejor y más diferenciadas. También es uno de los tantos métodos implementados en la minería de datos. Bueno, ahora vamos a determinar el comportamiento de un grupo de datos por medio de un ejemplo simple usando la técnica de agrupación jerárquica aglomerativa. Entonces, para esto, este ejemplo que está formado por 5 objetos A, B, C, D y E y dos variables x1 y x2. Entonces se recomienda pues que las variables pues sean del mismo tipo y de igual manera hacer una detección de valores atípicos, ya que pues el análisis clúster es muy sensible a la presencia de objetos muy diferentes al resto. Entonces pues para detectar estos valores podemos representar lo que serían los puntos en, en un plano. Entonces se puede observar que no se detecta ningún valor atípico. Como es un método jerárquico aglutinativo, inicialmente tenemos 5 clústeres, ya que pues tenemos 5 objetos a clasificar. Bueno, lo primero que hacemos es calcular las distancias entre los objetos. Entonces, para este caso vamos a usar lo que es la distancia euclídea, a su fórmula. Entonces, se la aplica a todas las pares de puntos. Por ejemplo, la distancia entre el clúster A y B, aplicando la fórmula, sería 1. Entonces, se realiza la distancia euclídea entre todos los puntos y obtenemos una matriz de distancia, en la que observamos que la distancia menor es entre A y B, que es 1. Se puede ver también gráficamente con los puntos A y B es la distancia menor. Entonces lo que vamos a hacer es como que fusionar los clústeres para ir construyendo uno nuevo y así pues ir disminuyendo lo que serían los clústeres. Entonces para esto pues primeramente calculamos las coordenadas de A y B, que es con el centroide de pues estos puntos. Entonces pues simplemente sumamos 1 más 2 dividido en 2 y 1 más 1 pues dividido en 2 y obtenemos lo que sería 1.5 y 1. Entonces tenemos esta nueva tabla de datos, que esa nueva tabla de datos, igual con la distancia euclídea, generamos una nueva matriz de distancias. En esta nueva matriz de distancia, lo mismo. Vemos que la menor distancia la identificamos, que es 2, que sería entre D y E. La podemos ver gráficamente, que es entre E y D. Así que pues hacemos lo mismo, fusionamos los clústeres D y E, obtenemos una nueva tabla de datos. De esta nueva tabla de datos generamos lo que es una nueva matriz de distancias. De igual manera identificamos la distancia menor, que es entre DE y C, que es 2.8.
gráficamente, también se puede notar. Calculamos el centroide del nuevo clúster y pues formamos de nuevo lo que sería la tabla de datos y la matriz de distancias. Ya en este último paso pues tenemos solamente dos clústeres, AB y CDE, con una distancia de 6.4, que pues estos pues se fusionarán en un solo clúster, como se puede ver en la gráfica. Y ya pues este paso termina lo que sería el proceso. Ahora se puede igualmente graficar el dendrograma. Recordemos que primeramente la distancia menor fue A y B con una distancia de 1. Seguidamente fue D y E con una distancia de 2. Graficamos. C con DE con una distancia de 2.8. Y por último fue AB con CDE y esta tenía una distancia de 6.4. Entonces este dendrograma muestra pues como la solución más acertada la formada por los clústeres AB y CDE. También se pueden ver diferentes soluciones, varias soluciones. Para ello pues cortamos el diagrama por medio con líneas horizontales. Por ejemplo, en esta figura se muestran dos clústeres que es AB y CD. Y en esta otra la cortamos acá y nos da lo que son tres clústeres que es AB, C y D. Este pues número de clústeres depende pues del sitio, pues obviamente donde cortamos el dendrograma, por lo tanto pues esta decisión sobre pues el número óptimo de clúster pues es subjetiva. Bueno, ahora en cuanto a algunos formalismos encontrados, además de las distancias euclides expuestas previamente, el cálculo de linkage criterios o criterion según la literatura, pues son básicamente patrones o relaciones de acuerdo a las distancias encontradas en los clústeres. A manera de ejemplo y dando un conjunto o clúster, un conjunto A y uno B, se puede calcular una relación promedio por la cual está dada por el cálculo del promedio de las distancias de cada elemento del conjunto A y cada elemento del conjunto B. Acá abajo encontramos una fórmula para su cálculo. Por otro lado, el máximo criteria y el mínimo criteria son tanto la distancia más larga y la más corta existente entre los conjuntos A y B. Solamente va a haber una de estas por cada relación. Y por último, también se encontró un criterio, el criterio denominado criterio de Ward's Criterion, que hace referencia a la relación entre las inercias de los clústeres, es decir, como la relación entre las distancias cuadradas de los elementos que tiene un conjunto con su centro. Y para este caso se calcula la inercia del conjunto A unión B menos la inercia del conjunto A más la inercia del conjunto B.